ahora entonces la clase porque quiero aquí avanzar al menos un poco con esta cosa. Tengo que dejar esto acá y para abrir el chat. Ahí está. Ups, a ver. Ya, ahora tengo el chat por acá. Bien. Entonces, aquí, bueno, nosotros ya estábamos trabajando con los límites. Bueno, y dijimos esencialmente de que un límite es cuando yo me acerco a un valor A, en este caso acá, aquí a este valor A, y miro cómo se comporta la función f de x cerca, ¿ya? Solamente cerca, no tiene que ser en el mismo punto A, aquí, ¿ya? Miro solamente la cercanía. Ahora, lo práctico aquí de los límites es que tengo estas propiedades aquí que nos simplifican mucho los cálculos después. Y además son un tipo de propiedades fundamentales que se repiten después en todas las construcciones que vamos a hacer en base a límites. O sea, cuando hablamos de continuidad, cuando hablamos de derivadas, cuando hablamos de integrales, ¿ya? Pero en cierto sentido, ustedes ya conocen esas propiedades también de las matrices. Son las mismas. Bueno, excepto la multiplicación y la división, ¿ya? Pero las primeras tres propiedades que pusieron acá son esencialmente la linealidad de las matrices. Y de hecho, aquí ustedes solamente necesitan la primera propiedad acá y la tercera, ¿ya? Ahora, en primer lugar, la primera propiedad, aquí lo que quiere decir es que el límite de una suma de funciones es simplemente la suma de los límites, ¿ya? Aquí estamos pensando en que tenemos dos funciones que están definidas cerca de un mismo punto A. Bien, y la tercera propiedad es que si tengo un múltiplo escalar, o sea, un número, ¿ya? Que me multiplica una función, entonces, y quiero tomar el límite de ese múltiplo escalar de la función, entonces este múltiplo escalar lo puedo sacar directamente para afuera del límite, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que necesitamos solamente las primeras, la 1 y la 3? Porque la 2 es consecuencia de eso. Si se fijan acá en el 2, simplemente tomamos como aquí en la parte del menos g de x, lo tomamos como más menos 1 por g de x. Entonces tenemos aquí esta expresión, entonces va a ser el límite de f de x más el límite de menos g de x. Pero el límite de menos g de x por la propiedad 3 es justamente menos el límite de g de x. ¿Ya? O sea, por eso aquí la propiedad 2 solamente es la combinación entre la 1 y la 3 con c igual a menos 1. Ya. Y la otra cosa muy útil es aquí la 4, la multiplicación. Ahí.
Entonces, si yo quiero calcular el límite de un producto de funciones, esto va a ser el producto de los límites. Bueno, y como la multiplicación la tengo acá, entonces la división aquí está cerca, pero ojo, aquí en la división siempre tengo que asegurarme de no dividir por 0, ¿ya? Pero funciona análogamente. Ahora, esto nos permite calcular muchísimos límites. Aquí estos son poquitos fomes. Ya, por ejemplo, si miramos aquí la propiedad 6, esa también es muy útil. Pero ¿cómo la construimos a partir de las anteriores? Aquí esto también es solamente consecuencia de la propiedad anterior en el sentido de que, ups, perdón, estaba todavía con, ¿no? Ahí, ya, porque antes tenía otro papel y ahí tenía que usar el lápiz más grueso. Ya, ahora sí. Aquí, el límite cuando x tiende a A del f, ya, pongamos por ejemplo f de x y quiero tomar aquí el cubo, ¿ya? Esto sería entonces el límite cuando x tiende a A de, aquí podemos colocar f de x aquí al cuadrado por f de x, ¿ya? O sea, aquí ahora tengo un producto entre dos funciones y este es el límite de x cuando x tiende a A. Voy a colocar aquí un paréntesis del f de x al cuadrado por el límite, bueno, coloquemos otro paréntesis acá, cuando x tiende a A de la f de x, ¿ya? Para que se vea bien esta. Aquí utilizamos la propiedad del producto de los límites y ahora acá lo utilizamos de nuevo. Entonces, al final, lo que vamos a tener aquí es el límite cuando x tiende a A de la f de x solamente, pero al cubo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere aquí esta propiedad. Bueno, eso también hace de que sea más rápido y más fácil los cálculos después. O sea, por ejemplo, aquí miren, acá la 9, bueno, o empecemos con la 7 entre medio. Obviamente, si yo tengo una función que es puramente constante, entonces esa función, el límite de esa función para cualquier punto A, aquí va a ser esa misma constante. Y si yo tomo la función identidad acá, entonces esa, obviamente, o sea, x tiende a A cuando x tiende a A. Esa, la propiedad 8 aquí en estricto rigor es como una redundancia, ¿ya? Ahora, utilizando aquí la propiedad 8 junto con la 6, entonces obtenemos aquí la 9, ¿ya? En el sentido de que para cualquier potencia de x, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a un cierto valor, entonces simplemente evalúo en ese punto, ¿ya? Y eso aquí, la propiedad 9, entonces, junto con la 7, nos da de que la propiedad de que si tenemos un polinomio, aquí voy a colocarlo acá, no, y mejor con otro color, pongamos en azul, ¿ya? Aquí, si p de x es igual a un
bueno, llamémoslo a sub 0 más a sub 1, x más, y así hasta a sub n x a la n. Entonces, aquí el límite, cuando x tiende a, bueno, pongámosle b mejor aquí, ¿ya? Cuando x tiende a b de este polinomio, simplemente es el valor del polinomio, porque aquí tenemos una suma de límites y dijimos la suma de funciones. Cuando quiero tomar el límite de la suma de funciones, entonces eso es la suma de los límites, ¿ya? Aplicamos esto junto con las otras propiedades que vimos antes, y entonces esto es simplemente P evaluado en B, ¿ya? O sea, en este caso aquí sería A sub 0 más A sub 1 por B más, y así, hasta A sub n, B a la n. ¿Ok? Eso es súper práctico porque con eso podemos calcular los límites, o sea, cualquier límite para un polinomio al tiro, simplemente evaluando, ¿ya? Ojo, eso no funciona siempre, ¿ya? Pero para un polinomio eso es válido. Y lo práctico es, bueno, me voy a adelantar aquí un poco con eso. Si se fijan, como yo tengo que esto es igual, como este límite es igual al valor de la función en este punto, entonces ahí es cuando después vamos a definir el concepto de continuidad, ¿ya? Bueno, aquí como aquí tenemos potencias enteras positivas, ¿ya? Pero eso se puede ampliar a los racionales. Eso sí, aquí para que la enésima raíz esté bien definida, o sea, principalmente si n es par aquí, necesitamos que el valor, el límite se tome para un número positivo, pero eso solo si n es par. Si n es impar, ustedes saben, la raíz cúbica, por ejemplo, de un número negativo existe y está bien definida, ¿ya? Eso. Bueno, aquí eso lo podemos extender a pensar de que tenemos una función aquí adentro, ¿ya? O sea, aquí también lo práctico es, por decirlo así, el límite lo podemos meter dentro de la raíz, ¿ya? El límite que está por fuera lo metemos adentro. Ya, y aquí ahora hay algunos ejemplos. Bueno, aquí ya están resueltos. Bueno, ya. Aquí tenemos el caso de un polinomio, el ejemplo A. Y como dijimos antes ahí arriba, en general, ya, acá en esa parte azul, el límite aquí siempre va a ser igual al valor del polinomio acá. En ese punto que en este caso es 5. Bueno, aquí lo evaluaron entonces y bueno, da 39. El ejemplo B es un poco más interesante porque ahí tenemos lo que se llama, bueno, ustedes saben, una función racional. O sea, un polinomio dividido por otro polinomio. Entonces, si queremos aplicar aquí bueno, ustedes ya lo pueden ver aquí abajo, creo. El tema es que tengo que asegurarme de no dividir aquí, de que el límite de esto no sea 0, ¿ya? Entonces, aquí tenemos para x igual a menos 2, entonces si evaluamos 5 menos 3 por menos 2 me va a dar 5 más 6, 11. Ya, o sea, estamos bien. Eso no se anula, ¿ya? Creo que aquí abajo está. Sí, aquí tenemos entonces este 11 de allá.
Y o sea, tenemos que mirar esta parte de acá, ¿ya? Para calcular el límite de esa función racional, entonces es el límite del polinomio del numerador dividido por el polinomio, el límite del polinomio del denominador. Y aquí, en este lugar, aquí en estricto rigor, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el límite, cuando x tiende a menos 2, del 5 menos 3x, que este sea distinto de 0. En este caso, este era 11, dijimos, y esto es distinto de 0. Por lo tanto, aquí esto es válido, es correcto. Así que, digamos, por lo tanto, aquí es válido hacer este cálculo. Profe, tengo una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sabe cuando el límite tiene, cuando le puse ese x, una flechita menos 2? ¿Cuándo se tiende a menos 2? Ah, ya, voy a ocupar aquí arriba el espacio para ese comentario, ¿ya? Eso, el límite cuando x, o sea, esto de aquí, límite cuando x tiende a menos 2, ¿ya? Aquí con esa notación, lo que tú dices que mi a aquí es menos 2, en este caso es un número negativo, ¿ya? Y yo me acerco al número menos 2, ¿sí? Sí, pero ¿cómo llegó a saber que era menos 2? A eso voy con el ejercicio. Ah, no, es que eso estaba en el enunciado acá. Mira, acá. Ah, Sí, eso bueno. estaba dado en el enunciado. Ya, eso. Ahora, aquí ustedes pueden ver con esas pocas reglas, ahora miren los límites que ya podemos calcular. O sea, son pocas herramientas que necesitamos que nos dan un abanico muy grande de, de, de- de límites calculables para nosotros al tiro. Ahora, bueno, aquí esta parte, ¿no? Ahí. Es lo que yo había puesto arriba. Si es una función polinomial, entonces, bueno, aquí la función racional, ojo, para esa solamente si no estamos dividiendo por el 0, ¿ya? Por eso pusieron aquí a en el dominio de la función, ¿ya? Entonces, aquí simplemente evaluamos, ¿ya? Bueno, aquí hay otro ejemplo, pero este ejemplo es un poco más, tiene un truco. Voy a bajarlo aquí para que no puedan ver todavía todo el desarrollo. La idea cuando tenemos eso, aquí en este caso, queremos calcular el límite cuando x tiende a 1, pero esta parte de aquí se anula justo en 1 y no podemos dividir por el 0, ¿ya? Entonces, si ocurre eso, lo primero que hacemos siempre es, bueno, lo que ustedes alcanzan a ver abajo ahora, yo no alcanzo a verlo bien, o a ver si pongo esto de acá, no, que tengo que moverlos a ustedes aquí para que, ya. Bien, entonces lo que están haciendo acá es, primero siempre intentamos defactorizar acá, ¿ya? Entonces, en este caso, el x cuadrado menos 1 va a ser igual a, acá en esta parte estamos, ¿ya? Va a ser el x menos 1 por x más 1. Y ahora, en esta situación,
podemos cancelar ahora este término con este. O sea, esta fracción que tenemos ahí arriba, esto de acá, lo podemos simplificar, ¿no? Esto, el límite cuando x tiende a 1, y me queda solamente del x más 1. Bueno, yo quería colocar por acá un paréntesis. Eso. Ya, y ahora esto es un polinomio solamente y podemos evaluarlo simplemente, o sea, aquí el valor va a ser 2, ¿ya? Pero eso es porque podemos aquí hacer esa simplificación algebraica. Ahora, cuando dividimos por algo y no podemos hacer esa simplificación algebraica que hicimos acá, ¿ya? Entonces, estamos fritos, tenemos que utilizar otras herramientas después, ¿ya? Pero para nuestros propósitos hasta ahora, los límites, por lo general, se van a poder calcular mediante un tratamiento algebraico previo, ¿ok? Eso. Bueno, aquí hicieron el desarrollo con más detalle. Acá, bueno, aquí obviamente si dos funciones coinciden, y excepto quizás en un punto, ¿ya? En ese punto A, entonces los límites van a ser iguales. Claro que sí, el límite existe. Y aquí está el ejemplo de la f de x y una g de x que justo aquí en ese punto tiene un salto, ¿ya? Ahora, esta propiedad aquí se utiliza por lo siguiente. Si tenemos la función g de x, ¿ya? Esta función aquí es como casi continua, excepto que en ese punto, en el 1, se pega un salto fuera de la línea, entre comillas, ¿ya? Y entonces, si tomamos una función f de x, aquí voy a modificar la f de x de acá, no, y vamos a suponer de que aquí tiene el punto, ¿ya? Que no tiene un hueco acá. Entonces, quiere decirte que la f de x es igual a la g de x, ¿ya? Excepto para x igual a 1, donde la g de x aquí vale 2, vale 3, perdón, y la f de x vale 2, ¿ya? Pero claramente el límite aquí, cuando x tiende a... bueno, aquí lo pusieron igual a pi, ¿ya? Lo que yo pensé que era 3, es 3, y un poquito, así que el pi. El tema es que eso hace de que la f de x, como coincide con la g de x acá, en casi todas partes, aquí, excepto en este punto, donde aquí toma el valor del límite y acá no. Entonces, esta línea de aquí ahora la puedo trazar sin tener que levantar el lápiz. Y esto de aquí, entonces, esta función f de x es continua, mientras que la g de x aquí tiene un salto acá, o sea, tiene una discontinuidad acá. Y si utilizamos entonces esa definición, o sea, esa propiedad que tenemos acá, lo que podemos hacer con eso es reparar discontinuidades de ese estilo, ¿ya? En el sentido de que aquí tengo los límites laterales por ambos lados, ¿ya? Coinciden y son este valor, el 2, acá, y simplemente lo reparamos, ¿ya? Bueno, aquí estamos poniendo ya las bases y después el resto va a ser súper rápido acá.
porque utilizamos solamente propiedades de límites. Ya, aquí hay otros ejemplos, pero creo que deberíamos hacer una pequeña pausa. Ahora ya son las 9. Seguimos a las 9:40 para que ustedes tomen desayuno y eso, porque hay que respetar los horarios. A ver, ¿les parece?